Vamos a comenzar una serie sobre los atributos de Dios. Padre, nos ponemos en tus manos en el nombre de tu amado Hijo Jesús y pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que nos ilumines en tu palabra. Sí, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, que nos enseña quién eres tú. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Nuestro tema se llama Conociendo a Dios. ¿Por qué es importante estudiar sobre los atributos de Dios? Porque a través de estos atributos le conocemos. ¿Qué significa atributos? Los atributos son características o rasgos que describen a una persona. Enseguida definimos los atributos de Dios. Número 1, Dios es luz. 2, Dios es santo. Número 3, Dios es amor. Dios es bondadoso. Dios es justo. Dios es soberano. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. ¿Cuántos creen eso? Dios es misericordioso. Dios es inmutable. Dios es perfecto. Dios, en todo el sentido de la palabra, es perfecto, completo. Él no falla. Él es inmenso. Lo llena todo. Así es que Él es nuestro modelo a seguir. Si ustedes se fijaron, en cada uno de los atributos mencionamos Dios es luz. Dios es amor. Y esta palabra es está significando la esencia de lo que Dios es. La esencia de lo que Dios es. Porque Dios no es el amor. Dios es amor. Génesis capítulo 1, verso 26 nos dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes. Es una versión parafraseada. Y sobre los que se arrastran por el suelo.
Dice que los hizo a su imagen. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa imagen? Significa parecido. Génesis 1:27 dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y hembra los creó. Dios los hizo parecidos a Él. También dice la definición, hacer sombra, cuando habla de imagen, hacer sombra. Cuando estamos parados en un lugar, no sé si ustedes han notado que se refleja nuestra sombra, ¿verdad? Pero ¿cuál es el verdadero? ¿La sombra o la persona física? La persona física. Así es que ya no es la sombra que se refleja, sino la persona física. Nosotros reflejamos la sombra, pero Él es el verdadero. Dios es nuestro modelo a seguir. Y recuerden que este tema se llama Conociendo a Dios. Qué importante es conocer a Dios. Así es que por eso es importante estudiar. Que no le digan, que no le cuenten que la luna es de queso, ¿verdad? Así es que iniciaremos preguntándonos, ¿cómo es el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios es intuitivo, no discursivo. ¿Por qué decimos que el conocimiento de Dios es intuitivo? Porque el conocimiento de Dios es innato. Forma parte de su esencia, de lo que Dios es. El conocimiento de Dios se manifiesta inmediatamente. En otras palabras, Dios no aprende. Dios no aprende, simplemente sabe, porque Él es Dios. Él no descubre. Así es que aquellos que creen que han llegado a tener un conocimiento profundo y amplio, pero jamás nos podemos comparar con la esencia de Dios, con lo que Él es. Muchas veces nos orgullecemos, sobre todo cuando estamos estudiando o cuando hemos adquirido algunos títulos. Y decimos, no, yo ya estudié, yo soy un teologazo. Pero, ¿quién se puede comparar a Dios? Porque Él es. Él es Dios, Él es el que sabe. Y te voy a decir, Él es el que sabe, pero nosotros aprendemos de lo que ya existe.
Amén. Él es el que sabe y nosotros aprendemos de lo que ya existe. Dios no es así. Dios no aprende de lo que existe porque Él conoce todo, porque Él sabe. Así es que ¿quiénes necesitamos aprender? Nosotros. ¿Quiénes necesitamos conocer a Dios? Nosotros, para no errar. Así es que cuando empezamos a conocer cómo es Dios, yo en lo personal me siento como un punto en medio del universo y de decir, híjole, nunca vamos a terminar de aprender y de conocer a Dios, ¿sí? Porque siempre es nuevo, porque nosotros estamos aprendiendo, estamos conociendo. El conocimiento de Dios es discursivo. ¿Por qué discursivo? O sea, el conocimiento de Dios para nosotros es discursivo. Porque viene a nosotros por medio de la observación y del razonamiento. La comparación y la deducción. Así es que a través de los tiempos ha habido muchos filósofos con un entendimiento del sentido de la vida y se ponen a estudiar ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y los escuchas hablar y tú dices, híjole, qué tremendo. Por eso muchos que estudian filosofía, algunos se tuercen porque no alcanzan a entender que Dios es. Dios es Dios. Y Él sabe todo. El hombre está en la búsqueda, está en el descubrimiento de quién soy yo, por qué estoy aquí en la tierra, cuál es el propósito, hasta que nosotros nos encontramos con Dios, ¿verdad? Y nos encontramos con Dios y entonces empezamos a aprender. ¿Quién es Dios? A través de su palabra. No a través de otros conceptos, sino a través de su palabra. ¿Qué significa discursivo? Alguien que es razonador, alguien que es reflexivo y meditabundo. Así es que nosotros tenemos que razonar, tenemos que reflexionar para entender, para conocer de lo que ya existe. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que nosotros somos seres tripartitos, compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Aquí en este verso vamos a tomar en cuenta el alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Con nuestra alma razonamos de aquellas cosas que vemos, percibimos,
y observamos. Y cada día estamos aprendiendo. Así es que Dios no quiere que nosotros erremos en conceptos, sino que sepamos trazar bien la palabra. Por eso hay reglas de interpretación, para saber trazar bien la palabra. Así es que nosotros aprendemos, pero Dios no aprende. Él sabe, porque habla de su misma esencia. Punto número 2, principal. El conocimiento de Dios es simultáneo, no sucesivo. Dios ve las cosas a la vez y en su totalidad, porque Él es Dios. ¿Nosotros podemos ver las cosas a la vez y en su totalidad? ¿Nosotros sabemos cuál es el final de nuestra historia? ¿Sabemos en qué tiempo vamos a morir? ¿Verdad que no? Pero Él tiene la capacidad de ver todas las cosas. Y su vista es a corto, a mediano y a largo plazo. Todo su actuar es en base a su conocimiento, a ese conocimiento previo de las cosas. Pues Él es Dios. ¿Qué le decía Dios a Jeremías? Antes que nacieses, te santifiqué, te aparté y te di por profeta a las naciones. Su conocimiento previo de las cosas. Nosotros solo conocemos a medida que los objetos de conocimiento son presentados ante nosotros, poco a poco. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí hoy en este día? Aprendiendo, ¿verdad? Y no aprendemos con una ráfaga que nos viene de pronto de arriba que nos dejaría pelones, ¿verdad? Sino poco a poco. Primera de Juan 3:20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Quién es el que sabe todas las cosas? Dios. Dios con anticipación sabe. Si nosotros estamos bien y nuestro corazón no nos reprende, eso significa que mayor es Dios y que conoce el corazón. Pero no recibimos ninguna reprensión de parte de Él. Porque hay ocasiones que sentimos culpabilidad. Porque verdaderamente somos culpables, o porque hicimos algo, o porque no está bien nuestra conciencia, pero Dios es el que sabe todas las cosas. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Dios es el que sabe todas las cosas. Y si Dios no me reprende, eso significa simplemente que yo estoy razonando mal. Pero Él es el que entiende todas las cosas. Por eso es que necesitamos ir a Él. Para Dios, el acto de percepción es completo e instantáneo. Como Él es Dios, su percepción es completa e instantánea.
A veces nosotros percibimos, pero tenemos ciertas dudas. Yo percibí esto de esta persona, pero no estoy seguro. Tengo duda. Pero para Dios el acto de percepción es completo e instantáneo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque Él conoce todo, toda nuestra vida. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez. Ahora, Dios lo abarca todo. Ahí es donde entra la inmensidad de Dios. Él lo abarca todo. Él no se confunde. Si ahorita cristianos están orando en China, en Japón, en Inglaterra, en México, en diferentes lugares, ¿Él se confunde? ¿Verdad que no? Porque Él es Dios. Porque Él conoce todo. Porque Él puede estar a la vez llenándolo todo. Y Él no se confunde cuando tú estás orando y cuando miles están orando al mismo tiempo. Y hay quienes le han atribuido a Satanás atributos que no tiene, como la omnipresencia. Satanás no puede estar en Inglaterra y al mismo tiempo en China y al mismo tiempo en Japón, porque Él no es Dios. Él es un ángel caído que pretendió ser como Dios. Y ese es el error que se comete, que porque pensamos que nosotros tenemos mucho conocimiento, híjole, ya creemos que somos el último sal de uvas en el tiempo de agruras, ¿verdad? Pero nunca nos vamos a poder comparar con Dios, jamás. Dios piensa sobre todas las cosas a la vez y lo abarca todo. Dios es inmenso e infinito. Dios es grande. Y se fijan que en cada reunión, a través de las alabanzas, cantamos los atributos de Dios. Eso es tremendo. Cantarlo con esa conciencia, con ese entendimiento de quién es Él, de cómo es Él. Punto número 3. También sabemos por las Escrituras que el conocimiento de Dios es independiente. El conocimiento de Dios es independiente, no dependiente. Dios no recibe su conocimiento de nadie, ni de nada externo a sí mismo. Isaías 40, 13 y 14. Y dice así: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Verso 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Dios no aprende. Él es. Él es el que tiene todo el conocimiento. Él es el infinito, el que lo llena todo. Colosenses 1:15.
hablando de Jesús. Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo? Jesús es Dios. Jesús es antes de todas las cosas. Jesús como Dios creador, es la misma esencia. Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo fue hecho hombre y vino a dar el mensaje divino del Padre. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí?, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué nos está diciendo? Dios es verdad. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Se fijan? La misma esencia. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está hablando esa fusión de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, Él hablará, el Espíritu Santo, todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dice verso 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se fijan? La misma esencia. Verso 15, Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia, dando a conocer su plan y su propósito divino. El conocimiento de Dios es infalible. No está sujeto a errar. Su conocimiento es verdadero, no es falso. Por eso es infalible. Omnisciencia divina significa que Dios no tiene creencias falsas. El que todo lo conoce no tiene creencias falsas. Su palabra es verdad. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El alcance de su conocimiento es total. Él conoce todas las ideas verdaderas. Dios siempre está correcto en lo que sabe. Pero, fíjate, muchos falsos maestros se han levantado y han dejado la infalibilidad de la palabra de Dios, interpretando las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque oyeron de otros, porque aprendieron de otros. Por eso es bien delicado todo lo que está pasando, la apertura que hay hoy para escuchar tantos predicadores
Y si tú no estás bien cimentado, bien fundamentado y sabes cómo interpretar, te puedes ir de lado. Así es que unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros tienen comezón de oír y empiezan a escuchar cosas desequilibradas, pensamientos de hombres que porque dijo fulano, sutano, mangano, pero a mí me interesa saber lo que dijo Dios y aprender a trazarlo bien. Judas 1:3 y dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra es pura, la fe es pura. El evangelio es sencillo y profundo. La Biblia se interpreta por sí misma. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y pues lógicamente lo niegan con muchos conceptos, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios que Jesús se hizo hombre, Jesús es Dios y vino a morir por toda la humanidad. Pero algunos dicen que solamente por algunos. Hablan sobre una expiación limitada. ¿La expiación de Cristo es limitada? Les pregunto. No. Él murió por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque los ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Porque Dios los sacó con mano fuerte y poderosa y les puso un líder, un libertador. Pero ellos se volvieron a los ídolos, ellos fornicaron, ellos hicieron orgías. Y esa generación de los padres no entró porque no le creyeron a Dios. Fueron los hijos los que entraron y no los padres. Judas 1:6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Son aquellos, ¿verdad?, que los ángeles caídos que siguieron a Satanás. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. La palabra de Dios es infalible. Vamos a creerle a Dios, citando con pureza las Escrituras y no permitir que la tuerzan. San Pablo mismo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. El conocimiento de Dios es infinito, no es parcial, es infinito. Dios conoce exhaustivamente
todas sus acciones y planes. También a nosotros nos conoce de una manera exhaustiva. ¿Cuántos creen eso? Ningún secreto del corazón humano, ningún pensamiento de la mente, ni sentimiento del alma escapa de su mirada. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿Dónde están los ojos del Señor? Sí, pero fíjense, Jonás decía, me voy a Tarsis, porque allá en Tarsis, no, pues allá no está Dios, ¿verdad? Cuando Dios le dio una orden, ve y predica a Nínive. Y entonces él pensaba que Dios no estaba en todo lugar. Si Dios es infinito, inmenso. Así es que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué dice? Mirando, mirando, mirando. ¿Qué le dice David a Salomón su hijo? Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Con corazón perfecto y con ánimo voluntario? Dios quiere que le sirvamos con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Qué tremendo, ¿no? David estaba aconsejando a su hijo. Él estaba diciendo, si verdaderamente tú le sirves a Dios con corazón perfecto, Él estará contigo hasta el fin. Pero ¿qué hizo Salomón? Tuvo 1000 esposas, entre esposas y concubinas, y entre ellas hicieron que el corazón de Salomón errara. Si lo dejares, Él te desechará para siempre. Se me hace muy triste que a veces Dios nos llama y hay maestros que quieren pedir permisos temporales solamente porque es una temporada buena de su trabajo. Dios no es menospreciable. Dios es Dios. ¿No es cierto? Si Dios nos llamó por temporadas, con convicción. Dios no nos llamó por temporadas. Si una persona quiere pasar su tiempo negociando, adelante. Pero yo creo que no es su lugar. Porque Dios en el llamado pide amor, pide constancia, pide perseverancia, pide fidelidad, pide lealtad. Y en el llamado de Dios debemos de querer y poder.
querer y poder. Si yo quiero y no puedo, pues no puedes. Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Isaías 40:27. O sea, Dios conoce todo de nosotros. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, que se piensa que si la persona está pecando, Dios no lo entiende, ni lo sabe. Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. No va a haber juicio, no va a haber represalias. Pero los ojos de Dios están mirando a los buenos y a los malos. Él conoce todo intento de los pensamientos y del corazón. No podemos tener un doblez. Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ahí nos está hablando, Dios es un Dios creador. No es alguien, como decían algunos filósofos, que andaban merodeando el Señor alrededor de la creación. Dios es el creador de todo. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, mientras nosotros aprendemos, conocemos, Él es la esencia del conocimiento. Así es que lo mejor que podemos hacer es tener un corazón puro, recto, correcto. Estudiar, pero no para vanagloriarnos, sino para servirle. Tener conceptos claros y verdaderos para preservar las generaciones, que era la preocupación de los apóstoles, de Juan, de Pablo, preservar la verdad. Estamos viviendo tiempos de los falsos maestros, de los falsos apóstoles. Dios conoce todo intento y pensamiento del corazón. Si nosotros vamos a Dios, ¿qué sucede? Isaías 40:29. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el fuerte, porque Él es el poderoso. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos débiles? Ir a Él. Él da esfuerzo al cansado, porque el servicio que nosotros prestamos a Dios es en la gracia. En la gracia, no en la fuerza del hombre. En la gracia. Cuando se nos terminan las fuerzas, Él las multiplica al que no tiene ningunas. Así es que no nos queda decir, ¿sabes qué? Es que me quedé descansando. Hay un tiempo para todo.
Y luego dice, los muchachos, verso 30, se fatigan y se cansan. A ver, los muchachos, levanten las manos. Ahí están. Los muchachos también. Los muchachos se fatigan y se cansan. Ay, es que sí, Dios me llamó, pero como estoy en este ministerio y en el otro, me canso. La gloria de los jóvenes es la fuerza. Amén. Es la fuerza. Servimos en la gracia de Dios. Cuando a mí se me terminan las fuerzas, inmediatamente siento como viene la fuerza de Dios y me aligera todo. Y puedo terminar lo que tengo que hacer porque es por gracia. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Diario lo cantamos, ¿verdad? Y luego le hacemos como el águila y toda la cosa. Pero al rato, oye, ¿qué pasó? Pues estuvo muy cansado, llegó del trabajo y se durmió. Es en la gracia, no es en nuestra propia fuerza. Y más los jóvenes. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Imagínense, cuando el águila cumple 40 años, empieza a envejecer. Y es cuando es importantísimo ir a la roca. Y el águila, lo primero que se le encostra es el pico. ¿No dice el Salmo? Tú eres el que sacias de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Porque a veces lo que hablamos ya son puras cosas viejas, negativas, o quejas, o no sé, no puedo. Un permiso temporal, por favor. Así es que el águila lo primero que hace es remontarse a las alturas, subirse a la roca, empezar a golpear su pico hasta que no se le desprenda toda esa capucha que le impide agarrar a su presa. Podría morir de inanición si se queda como está. Siente ese llamado de elevarse y de posarse sobre la roca. Una vez que su pico queda libre, entonces empieza con las alas. Esas alas que se han encostrado y que se han vuelto pesadas. Entonces tiene que empezar a arrancar todas esas costras y empieza a sangrar. Pero dijo, no importa. ¿Renovarme o morir? Y entonces, después que queda libre, empieza a quitar todas las costras de las patas. Porque con las garras es donde como agarra también la presa. Hasta que no quita toda esa costra vieja. Y una vez que queda libre, como las águilas, empieza a levantar las alas como una águila.
Así es que cuando estamos desfallecidos, esperemos en Dios. Oremos a Dios. Él es el que nos conoce. Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos da la fuerza. Así es que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuántos esperamos en el Señor? Otro de los versículos dice: Jehová me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. No anoté la cita y no estoy segura si es Jeremías 17:8, ¿sí? Pero lo chequen. Dios entiende los pensamientos del corazón. Esto nos hace, el conocer a Dios, nos hace entrar en el temor de Dios. Porque nosotros no nos podemos esconder. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así es que como Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Concluyendo, por sus atributos, Él todo lo conoce. A Él nadie le enseña o le aconseja. Hablando de su naturaleza o sus rasgos, Él no aprende, Él sabe. Nosotros aprendemos de las circunstancias externas, de las cosas o de los acontecimientos existentes. Jamás nos podremos igualar a Dios. Porque Él es, en esencia, el que posee todo el conocimiento y el entendimiento. Porque Él es Dios y nosotros criaturas falibles, expuestas a fallar. Él no falla, Él lo llena todo. Hay una tentación de pensar que ya eres tan santo que no fallas. Pero el único que no falla es Dios. ¿Qué le parece si oramos? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque te estamos conociendo cada día más. Y eso hace que nosotros seamos temerosos, que caminemos en luz, que estemos conscientes que no importa dónde estemos, ahí está Dios presente. Oh sí, Señor. Gracias porque esta palabra también nos libra de la soberbia, del orgullo. Y nos hace más sencillos y humildes. Porque ¿quién te enseñará a ti, Dios? Nadie sabe más que tú. Oh, mi Señor, nos humillamos delante de ti. Y gracias por tu palabra que nos hace vivir en el temor.
Si hay algo que no está correcto en nuestras vidas, Señor, que tengamos temor, que tú sí sabes, que tú sí lo entiendes, y queremos siempre estar en ti, esperar en ti. Sí, mi Dios, aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo, úngenos con aceite fresco y danos nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén.